que viene de nuestra experiencia personal, ¿no? Yo no te puedo enseñar algo que yo no haya practicado, algo que a mí no me ha servido. Entonces yo por eso estoy tan convencida del yoga, porque a mí me ha sacado a flote de situaciones verdaderamente complicadas de salud, familiares, económicas, o sea, muchísimas cosas que han pasado en estos 40 años de vida. Si a mí me funcionó poder compartirlo con personas que no tienen estos recursos aún y poder llevarlos, porque además pues son cosas que una vez que las aprendes las puedes seguir haciendo solos, ¿no? O sea, no necesitas que toda la vida tengas un maestro que te enseñe a hacerlas. A futuro, pues por ejemplo, podríamos quizá también formar maestros de yoga en estas comunidades para que ellos mismos se vuelvan autosustentables y ellos mismos se den clases, ¿no? La idea es compartir y llevar este proyecto a la mayor cantidad de personas que se pueda, porque pues vemos los beneficios en nuestra propia vida y también, bueno, a través de, por ejemplo, la neurociencia, últimamente se han estado comprobando a nivel ya la medicina moderna todos los beneficios que el yoga sabe hace miles de años que los tienen. Ya ni siquiera es porque yo también te diga, ay, es que a mí me funcionó. Bueno, ya hay pruebas científicas de qué es lo que pasa con nuestros neurotransmisores, del vínculo de la respiración, del cuerpo, de la ansiedad, del manejo de estrés, cómo funcionan, ¿no? Entonces, pues son herramientas que sirven. ¿Cuántas veces no te han dicho, échale ganas? ¿Cuántas veces no te han dicho, ya sal de esta relación tóxica? ¿Cuántas veces no te has dicho, la terapia no funciona? Te invito a que aprendas a escucharte y a tomar conciencia. Recuerda, la solución está sanando desde el corazón. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy súper contenta de estar aquí nuevamente con ustedes en un episodio más de Sanando desde el Corazón con Lorena Garzón. Y bueno, pues hoy tengo una invitada muy especial, muy espiritual y muy amorosa, ¿sí? Ella es Ana Honey. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Lorena, por la invitación, antes que nada, para estar compartiendo aquí tu espacio. No, al contrario, para mí es de veras un placer tenerte aquí y sobre todo hablar de estos temas tan importantes, porque Ana Honey es maestra de Hatha Yoga y me encantaría que nos platicaras cómo has transitado este mundo del yoga, cómo llegas ahí, sí, todo lo que has aprendido acerca de. Pues mira, yo tuve la suerte o la fortuna de llegar al mundo del yoga a los 6 años de la mano de mi mamá. Entonces no fue tanto como una elección al inicio, porque bueno, pues mi mamá me llevaba, ¿no? Conocí a mi maestra espiritual, que actualmente sigue siendo la misma, a los 6 años en un ashram muy cerca de la ciudad de Nueva York. Y desde entonces pues me ha tocado diferentes como caminos o participaciones o encuentros con diferentes maestros de yoga, pero digamos que ella es pues la base que llegó a mi vida desde los 6 años, ¿no? Entonces pues tengo 45, entonces ha sido un camino muy largo, pero la verdad es que pues para mí fundamental para pasar a través de los momentos difíciles de la vida, ¿no? Que creo que todos tenemos por ahí algunos. Y yo sí no me imagino cómo habría salido adelante de estos retos o de estas cosas complicadas sin el yoga y sin la respiración y sin la meditación y sin todas estas herramientas, ¿no? Que se practican en India desde hace miles de años. Sí, fíjate. Bueno, primero, claro, creciste con el yoga. Yo creo que ya el yoga forma parte de tu vida, ¿no? Que eso se me hace algo muy bonito porque no hay esta necesidad de, híjoles, ¿cómo voy a aprender esta técnica? Sino que tú ya naciste en ella, ¿no? Prácticamente, ¿verdad? Sí. Y yo sí quiero hacer como un énfasis porque mucha gente todavía no está muy familiarizada con el yoga. Sí. Y desgraciadamente el yoga para mí se ha desvirtuado desde el momento en que los ponen en muchos estudios. Sí. ¿Sí? Entonces ya pierde el verdadero sentido de lo que significa el yoga. Entonces la gente debe de saber qué es realmente, ¿sí?, la filosofía, ¿sí?, de un yogi. Sí. Totalmente de acuerdo contigo. Digo, desafortunadamente cuando el yoga llega, pues sobre todo a Occidente, ¿no? A
a Inglaterra, porque pues India fue colonia de Inglaterra durante muchos años, entonces fue como sus primeras salidas y luego hacia Estados Unidos. Y pues desafortunadamente cuando el yoga llega hacia Occidente, pues pierde cosas, ¿no? Digo, pues la importación y todo este tema. Y mucha de su esencia y mucha de su raíz se ha perdido, ¿no? Y se ha vuelto también pues mucha mercadotecnia y mucho la foto en Instagram y quién se pasa mejor de cabeza. Y una de pues de mis motivos o de mis como cosas importantes que quiero hacer es como dar a conocer nuevamente el yoga más genuino, ¿no? En las certificaciones que doy yo siempre se empieza con una base filosófica para que entendamos desde dónde viene el yoga, ¿no? La palabra yoga, sí, muy sencillo, está en sánscrito, que es el idioma que se hablaba en India hace miles de años, y la palabra yoga literalmente quiere decir unión. Entonces son todas estas técnicas que esta gran civilización desarrolló para mantenernos unidos. ¿Y a qué se refiere esta unión? Pues básicamente a la unión de nuestra mente, de nuestra respiración y de nuestro cuerpo. Entonces ellos hace miles de años descubrieron todas estas técnicas, inclusive al principio lo que se sabe sobre la historia del yoga es que las prácticas eran únicamente meditativas y de respiración, y ya la parte de las posturas y la parte del cuerpo se desarrolló mucho después, inclusive después de Cristo, ¿no? Entonces la parte más nueva, digamos, o más moderna del yoga es la parte de las posturas físicas. Pero antes de que llegaran las posturas físicas, hay miles de años de conocimiento y de sabiduría que se guiaban o se dirigían más hacia la mente, ¿no? A conocer la mente, a estudiar la mente, a saber cómo disciplinarla o cómo dirigirla. Claro. Y es, pues, en realidad eso es lo que es la esencia del yoga, no tanto la postura física. Más adelante estos mismos yogis se dan cuenta también que si no incluían al cuerpo dentro de las prácticas, era más difícil sentarse a meditar, ¿no? Entonces, después de mucho tiempo se dan cuenta que si sentaban al alumno a meditar, pues estaba distraído, papaloteaba como nos pasa a nosotros. Claro. Y entonces se dan cuenta que si hacían, por ejemplo, esta rutina de saludos al sol, que es una de las secuencias más conocidas, los ponían a moverse y entonces después de un rato de práctica de asanas los sentaban a meditar y la cosa cambiaba y la mente era mucho más fácil que se dirigiera hacia un punto, que se enfocara después de una práctica física. Y entonces, pero pues cuando llega a Occidente se le da, como tenemos esta costumbre más de enfocarnos en el cuerpo, ¿no? De la moda, bueno, muchas cosas, hay un enfoque muy importante de Occidente hacia el cuerpo, pues se pierde un poco el enfoque del yoga hacia la mente, que es lo que realmente le interesa. Sí, claro. Y que además yo he visto, por ejemplo, comentarios, y lo he visto, en donde la gente dice, yoga, ay, qué flojera. Uh-huh. Primera, porque obviamente no estás conectada con esta parte espiritual que creo que es muy importante, sí, ¿no? El cómo aprender nosotros a mantenernos en calma, cómo aquietar nuestra mente, que es lo más difícil, uh-huh, y a eso le agregamos, como tú lo acabas de mencionar, los ejercicios, ¿no? Y que la gente cree que los ejercicios son muy sencillos y que no va a cambiar tu cuerpo y que no son pesados. Me temo decir que están mal, ¿no? Que es, a lo mejor es cuando dices tú, la mente puede llegar a dominar al cuerpo físico porque las posturas no son tan sencillas. Sí. Sí, y fíjate que también, bueno, una de las ventajas del yoga es que hay distintas formas o distintas escuelas. Por ejemplo, bueno, el Hatha Yoga es la que se considera como clásica, ¿no? Y que se enfoca mucho en la alineación. Y también hay otras formas de yoga o otras maneras de practicar que han sido más recientes, que surgen de este Hatha Yoga, por ejemplo, el yoga restaurativo, que ese sí es muy suavecito, pero ese se usa más en el caso de personas que acaban de salir de una cirugía, que tienen algún padecimiento, por ejemplo, ya una lesión muy fuerte de hombro y entonces no pueden hacer práctica de Hatha Yoga, ¿no? Entonces, la gran ventaja del yoga es que todo mundo lo puede practicar, desde una práctica muy vigorosa, que sería, por ejemplo, el Ashtanga Yoga o el Vinyasa, Flow o demás, que sí son prácticas, como tú dices, muy vigorosas, de muchísimo reto, que pues estaría muy enfocada como a gente joven, saludable, que su cuerpo está todavía en muy buenas condiciones, aunque cada vez los jóvenes menos, ya no se tocan los pies, que es bastante complicado, pero
la ventaja es que también si tu cuerpo ya no da para, si digo, pues no sé, a lo mejor yo ya tengo 60 años y acabo de llegar al yoga y pues ya no tengo esta vitalidad ni esta fuerza, bueno, hay alternativas para que tengas los beneficios del yoga con otros estilos diferentes, digo, como restaurativa o como yin yoga, o sea, hay muchos estilos y cada estilo se va adaptando pues a la necesidad de la persona. Bueno, eso es importante, ¿no? Porque sí, a veces uno se llega a confundir porque está el Hatha Yoga, obviamente, está el Kundalini Yoga, ¿verdad? La restaurativa y bueno, y la que no sé cómo se llama, la que te meten en calor. Bikram Yoga. Sí, entonces, sí. Bueno. Bueno, ya hay hasta yoga con cabras y yoga con cervezas. Es lo que te digo. ¿Qué te puedo explicar? Pues, sí, entonces sí se pierde, perdido. ¿Verdad? Sí. Verdaderamente esta parte tan importante, tan significativa, que es al punto en donde yo quiero llegar, porque tú traes una propuesta que me parece maravillosa, cómo poder llegar a rescatar a la parte más vulnerable, ¿sí?, del mundo, en donde pueden caer en adicciones o que estén atravesando situaciones de violencia a través de una fundación, que quiero que nos platiques acerca de ella. Con muchísimo gusto, Lorena. Pues fíjate que, bueno, Ann Moxie es mi maestra también desde hace como 20 años. Ella también está en el mismo camino espiritual que yo y tuve la fortuna de conocerla por mi mamá, que también es instructora de Hatha Yoga, y ellas eran pues colaboradoras, ¿no? Entonces, yo me empecé a formar con Ann hace 20 años. Ella vive en la ciudad de Cuernavaca, pero estaba en México en esa época y pues yo tenía que ir los fines de semana a formarme durante pues un año, año y medio estuve yendo y viniendo y después tuvimos la suerte de que ella viniera a Guadalajara. Nosotros teníamos una escuela que se llamó Nitya Yoga, que fue de las primeras escuelas afiliadas a Yoga Alliance en Guadalajara, pues hace unos también como 15 años. Salieron muchísimos maestros de esta escuela y Ann venía a nuestra escuela también a colaborar y a contribuir y a dar una parte de cursos. Entonces, a raíz de ahí nació pues un vínculo importante entre nosotras y bueno, recientemente tuve la fortuna de poder invitarla a Guadalajara nuevamente. Ya tenía ya 6 años sin venir y vino a un evento muy importante que se llama Asana Yoga Experience, que fue en el Conjunto Santander. Y la invitaron justo para que diera a conocer este proyecto que tiene ella, ¿no? Se llama Fundación Parinama y bueno, Parinama también en el sánscrito significa abrazar. Y la Fundación Parinama básicamente está enfocada hacia el manejo de adicciones y estrés, que es súper necesario hoy en día en nuestro país. Claro. Hay muchísimo este tema. Y ella empezó con su proyecto de Parinama Yoga en el 2003, más o menos, sin formalizarlo todavía como asociación civil, que ahora es una asociación civil desde el 2013, y su labor o su principal trabajo fue dentro de un penal en Morelos que se llama Tlacholoaya, que es uno de los penales pues, de máxima seguridad en el país, y ella fue corresponsal de guerra durante muchos años. Wow. Es argentina. Y bueno, toda esta experiencia de corresponsal de guerra la llevó a un pico de estrés y podrás imaginar, pues insomnio, mal dormir. Entonces su cuerpo empezó a resentir también pues la adicción a la adrenalina y todos estos temas del trabajo que ella tenía. Y así fue como ella llegó al yoga, ¿no? Buscando alternativas para su salud porque ya no podía más después de tantos años en prensa. En Europa, en Latinoamérica, estuvo de corresponsal de muchas agencias muy reconocidas como la BBC y Reuters. Entonces, cuando su cuerpo ya dice, basta, no puedo más, encuentra la meditación, encuentra el yoga, estudia psicología, estudia tanatología y también una especialidad en adicciones, ¿no? Entonces ella decide llevar todo este conocimiento que tenía al penal a trabajar con los internos. Y además de todo, pues ya entrar a un penal es un reto a dar una clase de yoga. Ella decidió que le mandaran, además de todo, a los internos que tenían problemas de adicciones, o sea, que consumían marihuana, que consumían cocaína, pues lo que se puede encontrar dentro de un penal, desafortunadamente. Entonces, en ese momento el director del penal era un psicólogo y se da cuenta que el proyecto de Ann realmente puede ser significativo para la población que está dentro del penal
Y durante 13 años más o menos, ella estuvo entrando al penal a darles clase a los internos y consiguió también maestros de diferentes tradiciones, como tú dices, Iyengar, diferentes maestros que se sumaron al proyecto y de manera voluntaria iban a dar clases regulares dentro del penal. Y bueno, además de que les dio clases, además de que hubo muchos casos de éxito con los que lograron dejar el consumo de sustancias dentro del penal, luego ella decide implementar un programa para formar maestros dentro del penal, que eso era todavía más complicado. Claro. Y más maravilloso porque una vez que estos internos salieron del penal, ya tenían un trabajo, no una fuente de ingresos, que es una de las cosas más difíciles de la parte de la reinserción hacia la sociedad. ¿Y ahora qué voy a hacer? Nadie le quiere dar trabajo a un ex recluso, nadie confía en ellos, ¿no? La familia a veces los rechaza, pero ya salían con algo que podían hacer. Entonces algunos al principio empezaron a dar clases, por ejemplo, en el DIF de Morelos. Alguno de ellos, a Freddy, que es uno de los casos más relevantes que estuvieron dentro del penal y que se formaron como maestros con AN, llegó a trabajar inclusive para el gobierno de México, para los jóvenes ya con problemas de adicciones y de infracciones menores y eso de la ley. Y bueno, pues todo esto fue a raíz de este proyecto de AN, ¿no? Y algunos de ellos también más adelante empieza a dar este mismo proyecto dentro del femenil de Atlacholoaya y hay algunas mujeres también que salieron formadas como instructoras de yoga de este penal y que actualmente siguen dando clases de yoga, ¿no? Entonces, pues fue una labor realmente titánica lo que hizo Ann de puro corazón y de pura voluntariado, ¿no? El poder sostener este proyecto durante tantos años. Finalmente, pues las cosas se complicaron en el penal y ella decidió ya retirarse por distintas circunstancias, pero una vez que ella dejó de ir a dar clases, ya había dejado maestros adentro del penal. Entonces se volvió, digamos, el penal autosuficiente. Ya no necesitaba que nadie fuera de fuera a dar las clases. Entonces, aunque ella hace años que ya no entra al penal, pues los internos que están ahí siguen sosteniendo el grupo y enseñándoles a los nuevos, ¿no? Sí, yo estuve viendo, porque tú me hiciste favor de mandarme un video, ¿no? Acerca de estas transformaciones, porque para mí fue transformación, la manera en cómo se expresan los reclusos cuando dice me cambió la vida, ¿no? Me cambió la vida de ser una persona adicta en donde me sentía fuera y no me sentía parte de la sociedad, donde consumía N cantidad de sustancias, en donde sentía que mi cabeza estaba botagada, que había voces que en verdad que me decían que tenía que hacer algo y que al inicio pues era como, pues a ver, voy a ver qué saco de esto, o sea, como en todo, ¿no? Es como, a ver, vamos a ver qué pasa con esto. Pero al él estar narrando y viendo, porque en el video sale cómo van haciendo los ejercicios, cómo van respirando, cómo las posiciones, pues de alguna manera empieza ella a hablar de lo que es la yoga disciplina, ¿no? Entonces, cómo tú puedes a través de la disciplina, pues ahora sí transformar tu vida, ¿no? Y a través del yoga. Y el muchacho dice, soy otro. O sea, soy otro y sé que ya tengo pues una herramienta, ¿verdad? Diferente, nueva, una visión diferente, porque es como un volver a nacer, ¿no? Entonces, este proyecto a mí se me hace muy fuerte, pero muy maravilloso, en el que pueda uno entrar a estos lugares donde menos te puedes pensar que vas a entrar. Y que también, como lo comentábamos hace rato, pueda llegar a los adolescentes, que es donde más los necesitan, ¿no? Sí. Y más que también a los adolescentes, también a los papás, ¿no crees? Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, sí, como dices, en este video, por ejemplo, una de las cosas que Ann comenta con los internos cuando llega a darles la primera clase como para jalarles, le dice, pues yo traigo la llave de la libertad. Sí. Entonces, imagínate estar en la cárcel y que alguien te diga, pues yo vengo con la... Pues claro que jala tu atención y claro que dice, ¿de qué está hablando? O sea, pues estoy adentro de un reclusorio, ¿no? Y cómo les va explicando cómo el yoga es la libertad interna y cómo el yoga, pues en realidad es un cofre
lleno de joyas, que aún estando del penal puedes sentirte libre, ¿no? Y como dicen también algunos de los internos en el video, pues es que hay gente que aunque no esté dentro del penal vive, ¿no? Como si estuviera encarcelada por una adicción o por una relación tóxica o por simplemente el estrés del trabajo. Pues sí, no estás dentro de la cárcel, pero pierdes tu libertad, ¿no? A través de, pues, de las cosas que nos rodean. Y bueno, esta fundación lo que busca, ahora como te compartí, Lorena, lo que queremos es que la fundación venga a Guadalajara a hacer trabajo. Ha hecho trabajo también ya en muchos lugares de la República. Actualmente están todavía presentes dentro de un penal en Chetumal y están trabajando con menores infractores en Morelos. Ya no entran al penal, pero sí con los menores, que ya están recluidos porque cometieron algún delito y están esperando su sentencia. Entonces, como dices, MAN está tratando como de dirigir su enfoque ya no tanto a penales, eso lo vamos a ver, sino más bien hacia la prevención, ¿no? ¿Y dónde está la prevención? Pues con los jóvenes, ¿no? Entonces, pues la idea es que la fundación venga a implementar sus programas, tiene programas ya avalados y bueno, comprobados, si dentro de un penal funcionó, ¿cómo no va a funcionar fuera? De prevención de adicciones y de prevención de violencia en comunidades vulnerables, ¿no? Y obviamente pues la adolescencia es una comunidad vulnerable, ya sea en lugares como escuelas privadas, pero pues también en las escuelas públicas y en las colonias, ¿no? Donde no hay acceso a este tipo de herramientas o este tipo de recursos. Entonces lo que buscamos es a través de la fundación que venga a trabajar a Guadalajara y poder implementar estos programas de prevención de violencia y prevención de adicciones con jóvenes, ¿no? Antes de que lleguen al penal. Claro, pues hay que evitar, ¿no? Que lleguen al penal, ¿no? Y esta sería trasladar, ¿verdad? Que era lo que habíamos comentado, la fundación desde Morelos a traerlo aquí a Guadalajara, de alguna manera que todas las personas que nos están viendo, que nos van a escuchar, que se sumen a este proyecto porque se necesita esta parte humana en donde podamos transformar vidas. Yo creo que cuando dice la peor cárcel es la que uno lleva adentro, ¿no? Porque cuando no nos aprendemos a conocer, cuando no sabemos quiénes somos ni lo que queremos, obviamente vivimos en una cárcel, ¿no? Y cómo esta parte de cárcel interna que tenemos cada uno, que son nuestros miedos, nuestras sombras, lo que no queremos ver, ahí ella lo comparte y dice, pues lo proyectas allá afuera y es lo que vamos viendo. Y le digo, es que es verdad. O sea, tenemos lo que somos y vemos lo que somos. Entonces, cuando vamos transformándonos internamente y podemos llegar a esta llave de la libertad, creo que es un camino en donde debemos también enfrentarnos a lo más difícil que es a nosotros mismos, ¿no? Sí. Sobre todo el yoga, más que nada, primero es un camino de autoconocimiento y eso te lleva a poder compartirlo con otros, ¿no? Desde tu experiencia, o sea, yo creo que como maestros de yoga, una de las cosas más importantes que compartimos es que viene de nuestra experiencia personal, ¿no? Yo no te puedo enseñar algo que yo no haya practicado, algo que a mí no me ha servido. Entonces, yo por eso estoy tan convencida del yoga, porque a mí me ha sacado a flote de situaciones verdaderamente complicadas de salud, familiares, económicas, o sea, muchísimas cosas que han pasado en estos 40 años de vida y de verdad sin el yoga no sé cómo habría podido salir adelante, ¿no? Entonces, por eso el interés de decir, bueno, si a mí me funcionó, poder compartirlo con personas que no tienen estos recursos aún y poder llevarlos, porque además, pues son cosas que una vez que las aprendes, las puedes seguir haciendo solos, ¿no? O sea, no necesitas que toda la vida tengas un maestro que te enseñe a hacerlas. Entonces, a futuro, pues, por ejemplo, podríamos quizá también formar maestros de yoga en estas comunidades para que ellos mismos se vuelvan autosustentables y ellos mismos se den clases, como lo hizo Ann dentro del penal, ¿no? La idea es compartir y llevar este proyecto a la mayor cantidad de personas que se pueda, porque pues vemos los beneficios en nuestra propia vida y también, bueno, a través de, por ejemplo, la neurociencia, últimamente se han estado comprobando a nivel ya la medicina moderna, todos los beneficios que el yoga sabe hace miles de años que los tiene, ¿no? Entonces,
ya ni siquiera es porque yo también te diga, ay, es que a mí me funcionó. Bueno, ya hay pruebas científicas de qué es lo que pasa con nuestros neurotransmisores, del vínculo de la respiración, del cuerpo, de la ansiedad, del manejo de estrés, cómo funciona, ¿no? Entonces, pues son herramientas que sirven, Sí. ¿no? Que es lo más importante. Y que estaba viendo que también aplicas el mindfulness, ¿no? Sí, sí, también digo, como te decía, bueno, el mindfulness viene de una corriente más bien budista, pero pues a fin de cuentas es lo mismo y el budismo y el yoga crecieron juntos, ¿no? Durante muchos años, pues los maestros budistas y los maestros de yoga tuvieron mucha cercanía, entonces hay muchas cosas muy similares que pues en el yoga se le conocería más bien como dhyana, ¿no? A la meditación, pero pues básicamente es lo mismo y lleva las mismas herramientas. Entonces, son técnicas diferentes y a veces uno dice, ay, pues yo le entiendo más esta técnica o a mí me funciona más esta técnica, pero el resultado al final es el mismo, ¿no? La relajación, la paz, la conexión con uno mismo, el poder tomar decisiones desde mejores puntos, ¿no? No solo cuando estás enojado o cómo ir, pues esos son cambios de vida, ¿no? El que no reacciones de la misma manera ante una situación siempre. Todo eso se da a través de la práctica de la meditación, del yoga, de la respiración. Y es lo que pues queremos que Anne venga con su trayectoria, pues el año pasado la fundación cumplió 20 años ya trabajando en México. Y bueno, como te decía, también hay inclusive proyectos en Uruguay y en Argentina dentro de penales de alumnos de Anne que llevaron la fundación a Argentina y están dando clases de yoga. Bueno, te tocó verlo en el video. Entonces, pues es también otra parte que hablaba con Anne esta vez que nos visitaron, es como hacer un movimiento latinoamericano, ¿no? De alguna manera el yoga nos llega de Estados Unidos, pero como generar algo en México que podamos replicar. Imagínate poder replicar Parinama Yoga en todos los países de Sudamérica, ¿no? Con el tema de migración que hay ahorita tremendo, con el tema de drogas, con el tema de estrés. O sea, realmente, pues yo lo que veo es que no hay alguien que no se podría beneficiar de esto y que realmente ella ya lleva un camino muy adelantado, ya lo ha hecho y pues ya está con presencia en otros países. Y bueno, si desde Guadalajara podemos unir esfuerzos como el que estamos haciendo tú y yo ahorita y muchas otras personas, pues realmente podemos impactar, ¿no? Que también una de las partes del yoga es el compromiso social y no solo que te lo quedes tú, es también cómo vas a influir o cómo vas a mejorar la sociedad en la que vives. Exactamente. Y a veces no sabemos cómo hacerlo y bueno, pues lo ha hecho y sabe cómo hacerlo, entonces es como el momento de decir, bueno, me quiero sumar a esta iniciativa y ¿qué puedo aportar yo? Bueno, todos tenemos algo que aportar seguramente. Sí, dijiste un punto muy importante, ¿no? Yo siempre he dicho que el conocimiento lo tienes que compartir. O sea, conozco mucha gente que estudia y el conocimiento se lo queda para ella misma, para él mismo, ¿no? Entonces, creo que cuando tú aprendes a compartir el conocimiento a través del enseñar una técnica como el yoga o cualquier conocimiento terapéutico, ¿sí? Va a ayudar a que la sociedad sea cada vez más consciente de lo que está viviendo adentro y lo que está viviendo afuera. Y creo que hoy en día estamos muy desconectados de todo, ¿no? Tú lo dijiste a través de los celulares y de muchas cosas. Y cuando tenemos esta manera de volvernos a reconectar con el ser más importante que somos nosotros, ¿no? Con esta conciencia de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo, qué es lo que está pasando con nuestra mente, con nuestras emociones, y que podemos dar un pedazo nuestro a alguien que realmente no tiene ni siquiera idea de que hay este tipo de terapias, porque es terapia la yoga, ¿no? Para mí es terapéutica, ¿no? Totalmente. En donde pueden llegar a cambiar sus vidas y, como tú dices, enseñar a varios y que a lo mejor 2 o 3 son maestros y que van a estar replicando y replicando. Y obviamente va a haber un nivel de conciencia en la humanidad muy fuerte. Entonces, este es un despertar de conciencia. O sea, es una invitación, ¿verdad? Sí. A que todos nos sumemos, a que no permanezcamos dormidos y que nos unamos a ayudar a esta parte
de la humanidad que necesita. Y a lo mejor a los maestros que ya están certificados, que se sumen a este proyecto, que tomen esta especialidad que van a dar de yoga en adicciones. Creo que eso es maravilloso, Ana. Sí. Sí, como te comento, Ann ya tiene muchos programas que inclusive ella da en Cuernavaca, pero bueno, si tenemos la fortuna de no tener que ir a Cuernavaca a tomarlos, como fue mi caso, y que podamos tenerla aquí dando estos programas es un diplomado en prevención de adicciones. Bien. Entonces, si ya están formados como maestros y toman este diplomado, pues ya tienes todavía más herramientas para ir a trabajar con estos grupos vulnerables, ¿no? Que es la idea. Y bueno, pues sí, muchas veces nos quejamos de que pues la violencia, esto, aquello, pero realmente a veces no estamos haciendo mucho porque las cosas cambien. Entonces, pues si queremos que cambien, está en nuestras manos. Y esta, pues a mí me parece una forma muy útil, además con una experiencia que ya viene de 20 años, claro. O sea, no es empezar de cero, no es picar de cero, o sea, Ann ya sabe qué funciona, qué no funciona, cómo implementarlo, y con experiencias y con resultados, como tú lo viste en los videos, pues extraordinarias. Y también luego te quiero enseñar, hay un pequeño libro que se hizo en honor a los 20 años de fundación, donde todos los, o bueno, no todos, pero muchos de los voluntarios que estuvieron estos 20 años comparten sus experiencias, y realmente es maravilloso, ¿no? Que uno cree que va a ir a dar y luego el que acaba recibiendo también es uno, ¿no? Y lo que aprendes, y bueno, pues toda acción también, pues siempre viene algo de regreso. No, qué linda. Yo creo que la parte más importante, Ana, es el amor. ¿No? Obviamente este es un acto de amor. Y el primer acto de amor obviamente es hacia nosotros mismos, y el compromiso de nosotros hacia los demás. Creo que puede cambiar muchas cosas y muchas mentalidades de todas las personas que no están dentro de esta sintonía, ¿no? Y a mí me parece así como algo increíble cómo la vida te va acomodando las personas en el momento exacto, la manera, yo lo comparto en la manera en que cómo te conocí, que ni siquiera íbamos a hablar de esto y que terminamos hablando de esto, y que yo cuando me dices del proyecto, que iba a ser otro proyecto, digo, ¿por qué no? O sea, creo que las cosas llegan en el momento que tienen que llegar, y que si podemos lanzarlo a muchas gentes que lo puedan escuchar y que puedan llegar a ti, para que puedan llegar a Ann y a esta fundación maravillosa, y que se pueden sumar, tú me dijiste, nutriólogos, terapeutas florales, en constelaciones familiares, tanatólogos, todo para que sumen a este proyecto. Se me hace un proyecto grande, o sea, que se le puede sacar muchísimo provecho. Sí, y que ya está ahí, o sea, Ann está viniendo a ofrecer todo este trabajo y todo este conocimiento, y decir, aprovechenlo, o sea, aquí está, ya está armado, ya está estructurado, es cosa de que pues nosotros lo recibamos y le demos el mejor uso posible, ¿no? Y también pues tenemos la fortuna de que Ann regresa a Guadalajara. Bien. Te comentaba, ya tenemos fecha para que regrese el 22 y 23 de marzo, va a estar dando un retiro en Ajijic para detox de estrés. Que hay que apuntarnos. Que todos lo tenemos. Entonces, bueno, les paso el teléfono. Si quieren más información es 33 19 79 28 30. Y ahí con mucho gusto les podemos compartir, bueno, horarios, el lugar, costos. Estamos acabando nada más de pulirlo, pero ya el saber que regresa a Guadalajara es un gusto. Claro. Y que, bueno, viene además con esta intención de, pues, seguir sumando y seguir encontrando el camino para que la Fundación Parinama pueda venir ya a implementar sus programas a la ciudad. Pues hay que estar bien atentos, marquen al teléfono que dijo Ana, y obviamente no perdernos la oportunidad de conocerla, ir a este retiro. Los retiros son maravillosos, nos ayuda a transformar, y además en Chapala, en donde también te alejas aparte de la ciudad, y bueno, vas a conectar con muchas cosas más. Y además comparto algo que tú me diste, voy a leerlo, porque también va a iniciar el 22 de febrero una certificación de Hatha Yoga con meditación y mindfulness.
Es del 22 de febrero. ¿Cada cuánto tiempo? Sí. ¿Cuánto dura? ¿Y qué es lo que ven en esta certificación? Te cuento, Lorena. Esta es una certificación. Yo tengo muchos años trabajando en Guadalajara en este lugar que se llama Pasaje Yoga y tenemos una certificación avalada por Yoga Alliance, que es el instituto más grande en Estados Unidos que avala la calidad, digamos, de tus proyectos, ¿no? Y te dice cuántas horas de qué temas tienen que ver. Y bueno, que si anatomía, que si filosofía, que si la metodología de la enseñanza, etcétera. Entonces, esta certificación es por 200 horas, o sea, tú vas a estar en la escuela estudiando 200 horas y cuando terminas el curso, obviamente estás preparado para dar clases de Hatha Yoga y también dar práctica de meditación dentro de tus clases, ¿no? O de mindfulness. Y bueno, se ven, como te digo, desde temas de historia del yoga, de conocer más sus orígenes, sus raíces, su filosofía, práctica de respiración, de meditación, de los ejercicios de respiración que se llaman pranayamas dentro de la tradición del yoga. Entonces es una certificación muy completa que al final, bueno, sales preparado para, ya es nuestra quinta generación de este programa. Tenemos también otra certificación en yoga restaurativo que ya vamos en la generación creo que 10, ya no me acuerdo, y esa es por ejemplo de restaurativo y ayurveda, que ayurveda es la medicina tradicional de India. Entonces, cada una tratamos de darle un toque diferente, una muy enfocada hacia la mente y al Hatha Yoga y la otra más hacia la parte de salud integral a través de la ayurveda y la restaurativa. Entonces, bueno, ya tenemos más de 8 años de experiencia certificando maestros y bueno, como te digo, yo empecé trabajando con mi mamá en la otra escuela hace 15 años. Entonces, pues ya es una trayectoria en la formación de maestros. Y otra cosa importante de esta certificación, bueno, es los fines de semana, vas un fin de semana al mes, son 12 módulos, entonces si empiezas en febrero, pues básicamente terminas en enero del 2026. Y una de las cosas que hacemos en Pasaje desde hace mucho, por la parte que yo tengo de influencia de Anne como mi maestra, es que todos tienen que dar servicio social. Bien. Entonces, si tú te certificas en esta escuela, tienes una vez para que yo te entregue tu diploma, tienes que dar 10 clases de servicio social y entonces de esta manera también ya tenemos contactos en muchos lugares porque nuestros alumnos ya están dando, por ejemplo, clases en el FM4, el Refugio de Migrantes, tenemos otros que han dado, por ejemplo, en el Hospital Civil, tenemos otros alumnos que hicieron servicio social, por ejemplo, en una asociación de invidentes, otros que ya están entrando a clínica de rehabilitación, otros que se están yendo por el tema de la psicología. Entonces, todos los alumnos que se han graduado ya de Pasaje en estos 8 años han hecho servicio social y han llevado ya esta práctica de compartir el yoga con lugares que pues no hay el recurso, ¿no? Asilos de ancianos, orfanatorios también. Entonces, lo bueno es que pues ya tenemos puertas abiertas en muchos de estos lugares porque ya han visto el beneficio y seguido nos escriben, oye, ya acabó el servicio, no me mandas otro y quiero más y quiero más. Y a veces, pues sí, un compañero le dice al otro y al otro y al otro y logramos que en un lugar se den 40 clases, ¿no? Ya sin costo, pero pues de repente también la vida, el horario es complicado para los maestros, pero en estos lugares es donde ya podríamos empezar a implementar pues rápido la estrategia de Anne, ¿no? Una vez que forme ella los maestros con estos temas también de adicciones y pues seguir como colaborando y contribuyendo con esta causa. ¿Y la formación en adicciones como prevención, cuánto tiempo dura? Esas son 108 horas, es más corto, generalmente se puede hacer como en 6 meses y es justo lo que estamos viendo con Anne, o sea, por un lado es traer la parte de llevar el yoga a comunidades vulnerables, pero también la parte de la escuela Parinama, que son todos los programas que ella ya tiene. Este se llama Pari 108 y hay también otro diplomado en especialidad de adicciones. Si quieren más información sobre los talleres de Anne y todo lo que ella ya tiene formado, hay una página que es www.annemoxey, como su nombre lo indica. Ahí podemos tener más información sobre la fundación, sobre todos los cursos que ella tiene. Tiene también cursos sobre alimentación, cursos sobre respiración, sobre manejo de estrés, sobre recuperar, por ejemplo, también la energía femenina. Hay muchísimo y todo está en la página de internet www.annemoxey.com.
la fundación y lo que queremos es que todo lo que encuentren en esa página lo puedan tomar en Guadalajara y que no tengan que ir hasta Morelos porque es complicado, no hay vuelo ni siquiera directo, entonces tienes que ir a la Ciudad de México, de ahí ir trasladarte a Cuernavaca y bueno, para todos sería un privilegio que Anne pueda venir a compartir todo eso aquí en la ciudad. Bien, así será. Sí. Creo que así será. Así será. ¿Sí? Muchas gracias. A ver, Ana, dime para finalizar 5 cosas importantes por las cuales la gente que nos está viendo y nos está escuchando debe de unirse a este hermoso programa de la Fundación. Bueno, pues primero yo los invitaría como camino personal de autoconocimiento, ¿no? Es lo primero, obviamente al participar en este tipo de proyectos aprendes muchísimo, desde el trabajo en equipo, desde la formación, desde la organización, pues obviamente aprendes, ¿no? Y bueno, aparte de eso, pues como te digo, las formaciones de el manejo de estrés, del tema de adicciones, o sea, volverte un especialista en estos temas que en la ciudad, bueno, en el país más bien se requiere de manera muy importante y una vez que están esas 2 o esas 3 partes, pues que lo puedas compartir a los demás, empezando, por ejemplo, con tu familia, ¿no? Claro. El primer núcleo al que vamos a impactar una vez que tenemos todas estas herramientas es a los que están cerca de nosotros. Y si de ahí podemos aparte expandir este núcleo a los que no conocemos pero lo necesitan, pues qué mejor, ¿no? Entonces como ser pequeñas, pues antorchas, claro, ¿no? Que vamos irradiando esta luz, ¿no? Del conocimiento del yoga, que además pues es algo que sí se ha conservado a través de los miles de años que tiene desde que se originó en India es porque funciona, ¿no? Si no funcionara, pues obviamente ya no habría. Y el yoga, una cosa muy importante es que es de linaje, ¿no? Es quién fue tu maestro y quién fue el maestro de tu maestro y quién fue el maestro de tu maestro de tu maestro. Y así va en India, pues por generaciones, ¿no? Hay generación que hace 13 generaciones que mi familia está en esto. Claro. Cuando llega a Occidente se pierde mucho el linaje. Y una de las cosas de la fundación es recuperar también eso, ¿no? Decir, pertenecemos a este linaje de Anne Moxie, pertenecemos a este proyecto que ya lleva 20 años. ¿Y quién fue mi maestra y quién fue la maestra de mi maestra? Y de esta manera sumar esfuerzos y poder seguir, pues, en esta línea haciendo lo más auténtico posible el yoga, llevándolo a lugares de mucha necesidad. Bueno, me parece maravilloso. Entonces ya sabemos 5 cosas por las cuales nosotros debemos de estar bien informados y poder entrar a este programa maravilloso. Y para conocer más acerca de la gran persona que tenemos aquí y como invitada, yo siempre, mi querida Ana, hago un ejercicio con unas cartas y unas preguntas, me ¿no? encanta. Para saber un poquito más acerca de ti. ¿Te parece? Con mucho gusto. Encantada. ¿Sí? Ok. Bien, vamos. Bueno, mira, te voy a pasar estas tarjetitas. Ajá. Y estas tarjetas se llaman el arte de expresar. ¿Qué tal? Entonces vamos a ver, las vas a revolver unas 3 veces y me pasas 3 cartitas y te hago las preguntas. ¿Te parece? Padrísimo, muy bien. Le hacemos. Vamos a mezclarlas. Me encantan esas cosas. Yo tengo unas también que les hago preguntas seguido cuando no sé qué hacer. Tengo mis cartitas y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y saco una. Hay unas muy padres de psicología que se llaman O. Sí. Esas me las voy a traer, están buenísimas también. Siempre, pues el inconsciente ahí está presente, aunque uno no lo vea o no lo crea, ahí está. Exacto. A ver, aquí están las 3. La energía es la energía. De hoy. Ahí va. ¿Qué harías de otra forma si supieras que nadie te va a juzgar? Pues, ¿qué haría? Yo creo que trabajar diferente de como trabajo. De repente soy muy cuadrada y muy rígida y muy por las normas porque, pues, por esto de que quien te juzgue. Y creo que esta oportunidad con Anne es como yo aprender a trabajar diferente. Te comparto que el año pasado tuve una crisis de trabajo, de no saber si me quiero dedicar a lo mismo, porque creo que justo lo hice muy rígido, ¿no? Por pues en parte
los juicios y demás míos y de otros. Y creo que aprender a trabajar de una manera diferente, más flexible, más libre. Bien, hay que ser así. Y aparte, si te llegó esto y el que te puedas traer a es por algo. Sí. ¿Qué es lo que hace que no cumplas lo que quieres? Mis limitaciones internas, como todos, ¿no? Las inseguridades, no sé si sea lo suficientemente buena para hacerlo, no sé si tenga las herramientas. O sea, a mí todavía de repente hay lugares que llego a dar clases y me imponen, ¿no? Y digo, estaré suficientemente capacitada para hacerlo. ¿Cómo? Después de 40 años no inventes, no. Digo, pero son patrones muy míos, no muy mentales, que es justo con lo que pues también... Y si tú me hubieras conocido en la secundaria, jamás te imaginarías que estaría aquí sentada. Era timidísima, sentada en la última fila. No me gusta, me ponían a exponer y era roja como jitomate. Entonces, bueno, lo he ido pudiendo avanzar, ¿no? Con el yoga, gracias al yoga, y que me volví maestra y tengo que dar clases, pues. Pero sí hay algo que a mí me cuesta trabajo y que creo que es parte de lo que me ha limitado el crecimiento un poco, pero en eso ando. Bien. ¿Cuál fue la última mentira que dijiste y por qué? Probablemente para justificarme. No, pues llegar tarde a algún lugar e inventar que el tráfico o que alguna cosa así para justificar que, pues sí, creo que todas las mentiras son para justificar estas partes oscuras que uno no quiere ver de sí mismo. Sí. Y entonces pues mejor echas la mentira, ¿no? Para no asumir pues las cosas que uno no quiere asumir, que pues también para evitar los regaños o algo. Sí, también, sí. Bien, Ana. Mira, Ana, estas preguntas obviamente a veces tú lo sabes, como dijiste hace rato, ¿no? Siempre a veces agarramos cartas y el inconsciente nos dice qué es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Pero en base a lo que yo te pregunté, a lo que yo te conozco, lo poco que te conozco, pero no necesito conocerte tanto para poder observar que no hay límites y que no creo que te esté limitando absolutamente hoy nada. Creo que has creado una comunidad muy linda, porque antes de conocerte ya me habían hablado de ti, y acuérdate que cuando algo se materializa y da forma a través de un pensamiento es porque ahí estás y porque estás presente. Entonces, los límites los pones tú. Sí, estoy completamente segura. Bien, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Es un encanto tenerte, haber coincidido, lo digo nuevamente, y sobre todo poder estar en este proyecto se me hace muy lindo, muy maravilloso y vamos, ¿no? Vamos y que se sume mucha gente que va a estar viendo este podcast. ¿Dónde te pueden localizar? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme, y además para mí es muy importante este espacio que me abriste porque fuiste la primera a la que le conté el plan de la fundación y la primera en abrir tus puertas. Entonces para mí eso es muy significativo porque creíste en el proyecto y bueno, aquí estamos ya sentadas contándolo. Entonces muchas gracias. Y bueno, si quieren más información, mi Instagram es Ana Honey, como mi apellido, HONY, el número 11. Entonces, Ana Honey 11. Okay. Y también acabamos de abrir un Instagram para la fundación en Guadalajara que se llama Parinama GDL. Parinama se escribe con AA, Parinama GDL. Entonces, en cualquiera de los dos ahí vamos a empezar a subir todas las actividades de las venidas de Anne, de todo lo que vamos a hacer. Y si les interesa la certificación que empieza en enero, está la página que es www.pasajeyoga.com, que ahí también pueden pedir informes, pueden ver el programa completo, las fechas, los costos, si alguien estuviera interesado ya en empezar a formarse en esta escuela. Bien, pues muchísimas gracias y recuerden, no dejen de seguir a esta fundación y sobre todo a Anne y a Ana, que creo que nos van a estar informando de cosas muy interesantes. La certificación, miren,
Ya sé que tenemos que irnos, pero yo hablo de la certificación porque no cualquiera da certificaciones avaladas, ¿sí? Y no cualquiera sabe enseñar y no cualquiera aprende. Y que no nos dejemos guiar a veces con cursos de 2 o 3, 4, 5 días y ya creamos que vamos a ser unos grandes maestros de yoga, ir más allá. Cuando tú hablas de esta parte de exigencia en donde implica disciplina, sí lo creo, porque todas las cosas que implican esfuerzo, que implican responsabilidad y hacerlas bien, los resultados van a ser buenos. Así que recuerda, los límites los pones tú. Yo soy Lorena Garzón, sanando desde el corazón. Nos vemos en el siguiente episodio.